y también por la ceja de la selva, siguiendo el proyecto de la carretera marginal. Tenemos entonces una parrilla, por así decir, de comunicaciones, de carreteras que atraviesa el Perú entero, con una visión para el futuro, con una visión de la manera como el Perú debe insertarse en el comercio del siglo XXI. Es la visión que el presidente Fujimori había comenzado a desarrollar y que aún falta llevar a cabo. Este es el fujimorismo que une al pasado con el futuro. En el pasado, como hemos dicho tantas veces aquí en la hora del chino, la obra pública de Alberto Fujimori ha sido inmensa. Hay una idea que por su simplicidad maravillosa es fácil de recordar y de repetir a quienes nos escuchan. Todos tenemos en el trabajo compañeros de oficina, en la familia, parientes, amigos, a quienes a veces nos miran con curiosidad y se preguntan ¿por qué somos fujimoristas? Quizás alguna vez incluso hacen la pregunta. En esos casos hay que recordar, en primer lugar, que nos abren la puerta de su corazón al preguntar algo así, y que lo hacen porque se sienten contagiados de un entusiasmo y también se sienten responsables de una conciencia por ver a Alberto Fujimori, a este hombre que tiene el corazón de un león, que salvó a un pueblo entero de la ruina, que tomó al Perú cuando se hallaba postrado y destruido en 1990 y lo llevó hasta lo que es hoy, un país que ha recuperado su dignidad ante el mundo y que es una pequeña potencia económica, una fábrica de dimensiones todavía modestas, pero con un potencial inmenso, como se ha visto en los últimos años. El presidente Fujimori tomó al Perú cuando se hallaba en esas condiciones, lo rescató, lo puso de pie y lo echó a andar. Y le señaló además un rumbo y lo llevó por él. Y luego el Perú ha seguido por ese camino. Pues bien, digo yo que para hacer eso, que para asumir una responsabilidad tan grande como la de sacar a un pueblo entero adelante, hay que tener el corazón de un león. Eso no hay peruano que no lo sepa, y en este momento no hay peruano que no sepa también por eso, que ver a este mismo hombre, el más grande hombre que el Perú ha tenido en el siglo XX, condenado a 25 años de prisión por crímenes supuestos que él nunca cometió, es una de las circunstancias más clamorosas que se hayan visto nunca sobre la faz de la tierra. Y que por lo tanto es un cargo de conciencia para todos los peruanos ver a Fujimori preso. Y por tanto es una inclinación natural de su compasión humana preguntar por su salud, por su recuperación, por su libertad. Y por lo tanto entonces, cada vez que un peruano ve a Fujimori o sabe de él por las noticias en los diarios, o lo ha visto en el juicio que transmitieron los canales de televisión durante tanto tiempo, no hay peruano con conciencia que no reflexione en ese momento y se diga: este hombre no se merece esto. Y esa es la puerta de su corazón. Esa es la puerta que nosotros los fujimoristas debemos atravesar para llevar a ese corazón el mensaje, no ya de lo que fue el pasado, grande como fue, sino de lo que será el futuro, más grande aún. Porque si en el pasado la obra pública de Alberto Fujimori fue inmensa, la del futuro con Keiko será mayor aún. Tenemos que recordar por eso una frase que me parece a mí es la primera que quizás hay que hacerle saber a aquel que nos abre las puertas de su corazón para escuchar el mensaje de Fujimori, y es esta:
Fujimori gobernó 10 años el Perú. Cada día de esos 10 años construyó un colegio. Hay 365 días en un año. En 10 años, 3.650 días. Fujimori construyó más de 3.000 colegios durante sus 10 años de gobierno y por lo tanto, con justicia y con toda objetividad, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Fujimori construyó un colegio cada día que estuvo en el gobierno. Ningún otro presidente del Perú puede reclamar para sí una obra tan inmensa como esta. Esa obra de educación enorme, inmensa, es sin embargo el punto de partida para una obra que debe continuar en la elaboración de una educación mejor para todos los peruanos. No hay preocupación más importante en las familias peruanas. No hay rubro más importante, su presupuesto, mediano o pequeño, que el de la educación de los hijos. Nadie tiene una preocupación más grande, me atrevo a decir, nadie que tenga hijos, que la necesidad de dejarles a ellos no bienes materiales, sino una profesión para que pueda labrarse la vida, un instrumento, una herramienta con que abrirse camino en el mundo. Esa, amigos míos, es la primera preocupación de todos los peruanos y por eso, si ustedes examinan cómo se descompone el gasto de las familias, verán ustedes que la educación, el gasto en educación, en colegio, en la universidad, en institutos, en academias, en todo orden de instituciones educativas, es el primer rubro del presupuesto de todas las familias peruanas. Esa obra, ese impulso inmenso que existe en los peruanos por salir adelante, por obtener un mejor lugar para sus hijos en la vida, ese anhelo que tienen los peruanos de que sus hijos lleguen más lejos de lo que llegó uno mismo, ese es el potencial inmenso sobre el cual Keiko Fujimori, una madre joven de 2 niñas pequeñas, un símbolo de todas las madres del Perú, estoy seguro que Keiko llevará a cabo esa bandera, llevará adelante esa bandera de la educación de los peruanos como uno de los símbolos principales de su futuro gobierno. Y sin embargo, ciertamente no se ve mucho. La inmensa obra física que se desarrolló durante los 10 años del gobierno de Fujimori, los miles de kilómetros de carreteras y colegios construidos, tiene que avanzar también en otras direcciones, y una de las más importantes la señaló el propio presidente Fujimori y la hemos dicho aquí cientos de veces. Una de las grandes limitaciones para el siglo XXI en todo el planeta, a causa de la situación del calentamiento global, va a ser la limitación del agua. El agua va a ser uno de los recursos naturales más urgentes en los próximos 100, 200, 300 años sobre la faz de la Tierra, cuando ninguno de nosotros estaría aquí. Y es una responsabilidad nuestra llevar adelante las obras necesarias para que el Perú no sea uno de los países donde el agua escasee, porque el Perú dispone de agua, pero desperdicia todo el agua o gran parte del agua que dispone, que se pierde cada verano, como ustedes ven, en el mar, ya sea en la vertiente de la Amazonía o en la vertiente del Océano Pacífico. Y en el camino, como ustedes ven, cada verano, y este no es la excepción, causando toda clase de estragos, toda clase de huaicos, toda clase de inundaciones, toda clase de pérdida de vidas y de infraestructura y de objetos materiales y de cosechas y de la riqueza y del trabajo de los peruanos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo? El presidente nos enseñó que había que prevenir
Y no solo prevenir a la última hora, sino prevenir